Bien, estamos ya conectados aquí con Daniel Cruz, el invitado del día de hoy a la plataforma de Arte Urgente, una iniciativa, un proyecto que impulsamos desde la Dirección de Creación Artística de la Universidad de Chile junto a todos los artistas de nuestra Universidad de Chile, algunos colaboradores también, gente del mundo internacional y mundo de las artes. Y primero que nada quiero saludarte, Daniel, ¿cómo estás tú? Hola Fernando, bien, bien, gracias. Aquí en cuarentenados, guardados en resguardo, ¿no? Sí. Pero dentro de todo bien, con mi familia bien y, digamos, sobrellevando también distintas cosas del día a día que esta semana nos tienen un poquito tocados a los que somos de las encinas. Sí, precisamente de eso quería mencionar y comentar al inicio. Tuvimos el lamentable fallecimiento en el mundo del arte y la cultura en Chile de Guillermo Machuca, un académico muy entrañable de la Universidad de Chile, un crítico de arte muy importante en nuestro país, un profesor de muchos artistas, de pensadores del arte, curadores, un animal polémico dentro de nuestro campo, un personaje muy querido, entrañable y también que dejó muchos legados y que lo primero que queríamos hacer era recordar a Guillermo, recordar sus aportes y quería comentarte un poco de eso, ¿no? Darte la palabra, tú obviamente como artista visual lo conoces mejor, por el mundo de las encinas, hablarnos un poco de lo que nos deja Guillermo, ¿no? Sí, sí, bueno, nos tiene muy, muy tristes a la comunidad de las encinas, el departamento de artes visuales, el departamento de teoría, eh, pero también al mundo del arte, ¿no? Decir esto es importante porque Guillermo Machuca no, o Machuca él era una persona fundamental en diversos ámbitos y por cierto, en promover ciertos modos de hacer ciertas cosas, ¿no? En términos del campo del arte, la crítica especialmente. En mi caso me tocó, bueno, lo conocí los últimos 22 años, 23 años, primero como profesor mío en pregrado, como profesor también en posgrado y después como parte de la convivencia que tenemos en las encinas, ¿no? O sea, el día a día que llevamos ahí y sin duda que es alguien que nos va a faltar porque siempre estaba con una palabra ácida o un comentario con un humor bien importante y que generaba una ruptura también en el día a día o en lo más cotidiano de lo que es las encinas. Y también, bueno, eso digamos de un lado más afectivo y desde el lugar de lo que él lograba también con su modo de vida, también trasladarlo a la docencia. Sin duda que a muchos nos ayudó a descubrir cosas, ¿no? A encontrar ciertos puntos de vista y a poner elementos también en tensión. Eh, Así que bueno, te agradezco que podamos partir comentando eh, esta sensible pérdida de Guillermo. ¿Sí? Machuca, ¿no? Creo que podemos comenzar con una serie de reflexiones de lo que está ocurriendo y lo que se viene, ¿no? Yo creo que Guillermo, digo, y su escritura, su manera de vivir la crítica del arte, su manera de entender también cuál era el rol de un pensador de la cultura y las artes, pudo haber llegado un momento, no sé si coincides conmigo, Daniel, en que ese tipo de libertades creativas y de pensamiento eran
no sé si censuradas, pero no eran parte como del discurso en general que se hacía sobre el arte, ¿no? Y yo creo que en eso él era muy importante, ocupar y como tantos otros, digamos, pero hoy estamos en una situación, a partir de octubre y por supuesto también con la pandemia, de replantearnos los roles de la universidad, de replantearnos los roles de los artistas y por supuesto validar aquellas voces críticas que en su minuto no eran tan bien entendidas quizás y que hoy son tan necesarias, ¿no? Sí, me perdí un poco la primera parte de lo que comentabas, no lo escuché, un problema de audio supongo, pero claro, quisiera, si podemos extendernos más también sobre esta noción de la crítica de un dispositivo crítico que se hace muy necesario hoy también, y que sin duda la universidad, si no tiene aquello, si no está en relación también a la comunidad, en relación también con la sociedad, entendiendo su rol, ¿no? Tanto en diálogo como también en proyecciones, en sentido. Tengo la impresión que si no entendemos aquello, mejor cerramos el boliche, como se dice, y nos vamos para la casa, ¿no? Así que sin duda que Guillermo era una persona que proponía una mirada bien transversal, donde se conjugaban varios imaginarios, ¿no? Políticos, fútbol, y otros más entre aquellos que sin duda son muy necesarios, ¿no? Y yo creo que, claro, perdemos también hoy día un relator del campo del arte, un relator en el buen sentido, ¿no? De estar también observando permanentemente el campo del arte y también el campo del arte y sus otras relaciones, ¿no? No como una mirada a sí mismo, sino en contacto con. Sí, creo que eso tenemos también muy a flor de piel hoy día, primero con todo el movimiento post-18 de octubre, digamos, que sin duda nos ha remecido a tener que hacer muchas preguntas, como también hoy día la pandemia, que nos lleva a intensificar aquellas preguntas y también a preguntarnos qué va a ocurrir cuando tengamos quizás un pequeño control sobre la pandemia, entendiendo que no vamos a volver a lo mismo de antes. O sea, no lo veo de esa manera. Entonces, ahí hay un elemento que tiene que ver con una generación también de preguntas, ¿no? De orden de los pies en la tierra, que también es importante. Ahí, sabes que yo creo que tocas un aspecto que a mí me parece muy importante, y que obviamente yo lo había pensado cuando sabía que iba a poder conversar contigo, que tiene que ver con uno de tus campos de desarrollo, que tiene que ver con las artes mediales, ¿no? Pienso que los artistas mediales, evidentemente, podía pensarse que estaban, comillas, más preparados para la situación que estamos viviendo hoy. Y quería primero consultarte un poco como cuál es tu impresión respecto a las transformaciones que han ocurrido a partir de la pandemia respecto a precisamente las artes mediales y ver qué tanto ha entrado en crisis una forma de trabajo o qué tanto se ha fortalecido y qué dimensiones nuevas se han empezado a plantear, ¿no? Como con esas nuevas preguntas de las cuales tú hablas ahora, ¿no? Sí, sí. Bueno, nadie estaba preparado para esto, hay que decirlo. Y el que diga que estaba preparado no está mintiendo. Estamos en una situación compleja, o sea, complejísima.
La ciencia, o sea, no solamente las artes, las ciencias están siendo exigidas al máximo. El campo del pensamiento está siendo exigido al máximo. Las artes están siendo exigidas al máximo. Quizás no para dar una respuesta en términos de salud específica, de control de pandemia, pero sí de sentido del mundo, ¿no? De sentido de las cosas más, podríamos incluso decir, más sensibles. Pero claro, nadie estaba preparado para esto, ni las artes mediales, ni las artes visuales, ni las artes escénicas, nadie. Y lo que ha ocurrido, o sea, me parece que, insisto, nos lleva a pensar varios campos, varios lugares, de pronto de una práctica que hemos llevado adelante. Y también, un poco abordando esta segunda parte de tu pregunta, cómo se ha repensado, cómo se están repensando las cosas. Yo no sé bien ahí cómo se están repensando las cosas, solamente sé que hay muchas preguntas que están muy abiertas y hay otras que de alguna manera empiezan a tener sentido también, cuando empezamos a hablar de comunidad, cuando empezamos a hablar de las necesidades primarias, cuando hablamos también de quizás espacios que son frágiles, ¿no? Y que de alguna manera el campo del arte está en sintonía con aquello, ¿no? Y está en sintonía porque es un campo sensible a la realidad, no es un campo ajeno a la realidad. Y con esto no es una mirada necesariamente como desde un punto de vista ideológico, sino más bien desde un punto de vista también muy práctico, ¿no? El artista crea desde la observación, desde lo que tiene al frente. Crea también desde un punto de vista también de realidades posibles, ¿no? Entonces ahí también hay un lugar donde es bastante interesante que emergen posibles visiones de futuro, ¿no? Aunque cuando uno empieza a leer también, te empiezas a encontrar, digo, literatura ya datada más de 100 años quizás, que hablaban del futuro. Claro, no pensábamos que era así, no pensábamos desde otro lugar. Entonces, claro, es un lugar de incesantes preguntas por ahora. En términos productivos, no sé si está de más decirlo, pero hay una detención del campo cultural que ha tenido que ir a repensar sus posibles puntos de contacto con las personas. Pensemos en los museos, pensemos en las galerías, cómo han tenido que también reubicar la intensidad sobre esta vinculación con otros a partir de las plataformas digitales. O sea, uno ve hoy día las muestras están siendo todos recorridos virtuales, conversaciones como esta que estamos teniendo ahora. Y claro, también hay ciertos actores, tanto a nivel local como internacional, que estaban ya dando una pauta un poco de utilizar ciertos medios y tecnologías que permiten esto que podríamos llamar la realidad local global, ¿no? Por medio de relaciones por streaming, trabajos a distancia, remoto. Eso, claro, existía ya, o sea, no es nuevo, pero al parecer hoy día han tenido como un nuevo resurgir. Te lo digo porque en mi caso hay varias cosas que tenía que hacer este primer semestre y que todas se han modificado. No sé, estoy pensando en el Festival de la Imagen que comienza la próxima semana en Colombia. Derivó todo un modelo a distancia, ¿no? O sea, se repensó y se rearticuló. U otros encuentros u otros proyectos también se han ido reorganizando y repensando en la manera de ejecutar. Ahora es bastante interesante eso porque también nos hace poder visibilizar qué es lo que necesitamos para realmente hacer estas cosas. Necesitamos realmente, digamos, en términos de escalas, ¿no? Necesitamos viajes, aviones, o solamente nos conectamos desde acá. Y como lo estamos haciendo ahora. O sea, ¿qué necesitamos? ¿Un computador, una conexión a internet
y 2 interlocutores. Y obviamente un soporte técnico que nos permita hacer esto. Pero claro, eso tampoco es un ejercicio gratuito, que pareciera ser que todos lo tenemos. Y ahí entramos en algunas preguntas que son interesantes para mí, para mi campo, digamos, de tanto la investigación como la creación, y que tienen su correlato en, no sé, en mirar los números, en donde el globo, quienes están conectados, es un 60% de la población. O sea, hay un 40% que no está conectado a la red. ¿Qué significa aquello? ¿En qué está ese otro 40%? ¿Qué pasa con nosotros también a nivel local? Que la relación población versus cantidad de celulares, hay más celulares que población. Son cosas que son bastante interesantes de poder también analizarlas y ver cuál es su punto, digamos, de correlato con la práctica artística en este caso, ¿no? Y ahora que te escuchaba también me da un poco la sensación de que a la sociedad en su momento le empezó a ocurrir lo mismo que ahora le está ocurriendo con Internet, que por supuesto tiene una multiplicidad también de sentidos y de lo que se puede hacer, pero con la televisión. O sea, yo recuerdo que hace 5 décadas había un 80%, 90% de la población capturada por esa pantalla, por ese nuevo medio, quizás se encuentren mucho, unos 30 o 20, y bueno, como todo ha ido perdiendo, por lo menos la televisión análoga se ha ido complejizando, adaptando, y de repente hoy la televisión es más bien un instrumento, ¿no? Es simplemente esa pantalla que ahora soporta o puede involucrarnos a Internet. Pareciera ser que a lo mejor lo que se vive con Internet, que no lo sabemos, también es esta como atracción un poco, y que nos está permitiendo todo este tipo de comunicaciones, de intercambio, pero que eventualmente pueda ser también postergado por otras tecnologías, o también pareciera que la gente puede también empezar a regresar a un tipo de sensibilidad un poquito más romántica y antigua, en tiempos en que no existían estas comunicaciones a distancia, ¿no? Claro, eso que tú narras es un guión de una película de ciencia ficción, po, de alguna manera. Es como que apunta hacia allá. De alguna manera, claro, la televisión es un modo, la Internet es otro modo, pero quizás yo me detendría en 2 cosas que me parecen interesantes como de poner en disputa los medios. El primero, esta noción que McLuhan nos presenta ya en los años 70 con la idea del prosumer, ¿no? Esta idea del prosumidor traducido quizás al español, que él ya visoraba en los 70 que la relación con los medios iba a ser, digamos, no solamente del usuario, de esta relación unidireccional de la televisión, sino que es un canal de doble vía, en donde somos tanto consumidores como productores. Eso es así hoy, ¿no? O sea, no solamente consumimos información, no solamente consumimos datos, sino también estamos generando datos, también estamos generando contenido. Esto que estamos haciendo ahora es parte de eso, somos prosumers en esta actividad de ahora. Eso por un lado. Y como segunda, como asunto también, como segundo asunto, me parece interesante también poner esta otra observación que hace un escritor ya más contemporáneo, con un libro que se titula Cognitive Surplus, ¿no? Que habla sobre el excedente cognitivo, ¿no? Y en donde dice, bueno, las redes no solamente son dispositivos que están pensados para relacionarnos y de una manera, sino también generan un excedente cognitivo por la sumatoria de personas, por la posibilidad de tener otros usos, otros empleos. Como manera de ejemplo, esto que puede ser bien anecdótico,
la tecnología israelita que desarrolla Waze, que este sistema, digamos, que te lleva al lugar, fue diseñada para eso, para guiarte por rutas, ¿no? Pero el ingenio local la ocupa para señalar dónde están los carabineros. Es decir, hay una modificación, una alteración del programa, una especie como de virus que entra, y que tiene que ver con este excedente cognitivo, ¿no? O sea, digamos, los dispositivos no solamente generan un protocolo, un modelamiento, una estructura, si quieres decirlo, una disciplina, en términos de seguir de cierta forma el uso de aquello, sino también permite alterar, o sea, permite que por este excedente cognitivo, por estas posibilidades de confabulación, si queremos decirlo, aparecen otros empleos, otras utilidades, otras agencias, ¿no? Clay Shirky habla de esto ya en su libro del 2010. Entonces, esos dos elementos son bastante interesantes para ponerlos en tensión y para también poder observar hoy día, bueno, qué calidad de humanos somos en relación a estas cosas que nos están acompañando. Ya el año 2008 habían, a mí me gustan estos datos que son medio freak, pero que de alguna manera dan pie en la historia también de cómo van cambiando ciertas cosas. El 2008, pensar que ya había más cosas conectadas a Internet que personas en la Tierra. Que es otro dato, ¿no? ¿Qué significa aquello para nosotros, para nuestro día a día? ¿Significa algo o es algo que simplemente es un dato que la empresa Cisco levanta el 2008 o no? Entonces ahí hay puntos de tensión que me parecen que para los desafíos contemporáneos que enfrentamos son interesantes también de poder expresarlos y poder observarlos, ¿no? Hoy día, cuando la pandemia se dice que la manera de controlarla es por medio de la trazabilidad. Por consecuencia, viene una pregunta que dice, bueno, ¿están todos disponibles a que les hagan el seguimiento? ¿Qué estamos negociando? ¿No? ¿Qué está puesto en la mesa? Es interesante, ¿no? Es interesante aquello. O sea, ya digamos, esta película de ficción que hablábamos es el futuro y el futuro es hoy. O sea, se comprimió todo un poco, ¿no? Totalmente. Yo creo que con lo que comentas, yo creo que me recuerda dos situaciones, dos fenómenos. Una de un artista alemán que seguramente tú ubicas, yo no recuerdo el nombre en este momento, que puso en un carrito cientos de celulares, ¿no? Y efectivamente ocurrió en un momento que Google, ¿no? Empezó a inventar que había un embotellamiento gigantesco, ¿no? En el centro de Berlín, y él estaba así con su bicicleta, con un carrito atrás y con una montaña de celulares conectados, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Que me parece muy interesante esta forma en cómo artistas pueden un poco hackear esos usos tradicionales o usos, digamos, para los cuales en un principio fueron creadas ciertas herramientas. Y por otro lado, también lo último que mencionas de la trazabilidad, es decir, también ver cómo hay países o hay culturas como Corea, o incluso yo leí algunas cosas sobre software hechas en Medellín, de lo cual a lo mejor tú que tienes mucha cercanía también con los creadores en Colombia, el mismo Festival de la Imagen, ocurría, digamos, todas las personas bajaban una aplicación y evidentemente eso no era inocuo, ¿no? Entonces, estamos también en un momento que ya ocurría de negociar, no sé si definitivamente, pero con una apuesta más fuerte, nuestras libertades, nuestras autonomías y nuestras capacidades de rebelarnos, tal vez, ¿no? O de resistir. O sea, ahí hay varios puntos que tú tocas que son un poco mi deleite, por decirlo así, ¿no? El tema de la privacidad, el tema también de cómo el artista es un virus dentro de la sociedad contemporánea. O sea, ahí podría hablar harto rato. A ver, voy a tratar de concentrarme en algunos importantes.
esta relación que tú haces con este trabajo de este artista que hackea la ruta, ¿no? Y la hackea levantando señales de ruta por medio de los celulares. Entonces, claro, la lectura que hay de GPS hace que se sature una avenida cuando realmente no hay autos, sino más bien son señales que están emitiendo este lugar, ¿no? Entonces ahí hay un punto que es bastante interesante para poder analizarlo y para poder entender cuál es la relación del arte contemporáneo hoy con la sociedad, ¿no? A mi manera de ver esa relación es una relación que sin duda tiene una dimensión política, y no per se, sino porque a lo que nos enfrentamos hoy, no solamente digo la pandemia hoy, sino ya en los últimos 15 años, es una mutación y una transformación de todos los aspectos sobre los cuales nos erguimos día a día, ¿no? Yo vengo de una enseñanza de colegio donde los nichos estaban súper claros, donde uno aprendía matemática, castellano de la época, donde las cosas no compartían, no congeniaban, no dialogaban. Esos cruces hoy día no se entiende el aprendizaje desde ahí. Entonces, claro, uno creció en una retícula, en una manera bien vertical sobre el conocimiento, pero hoy día eso es impensado. Entonces, por eso también la crisis, digamos, que venimos de 2006 con la educación, por eso hay crisis en nuestra sociedad, porque no hemos repensado los ámbitos de la contemporaneidad. ¿Y qué quiero decir con esto? O sea, hay una estructura que se levanta, o que nos levantamos sobre ella, que no está acorde a los desplazamientos, a los movimientos que necesitamos. Entonces la figura del artista, bueno, ¿cuál es su rol? Y digo el artista en general, no estoy hablando de un artista específico. De alguna manera es una persona sensible que observa, y cuando digo sensible no estoy hablando de una emocionalidad, estoy hablando de una capacidad de observar desde otro lugar, que complementa a otras miradas que son quizás más organizadas o orgánicas, no lo sé. Pensando como en la ingeniería, que también observa fenómenos, o la ciencia, que también observa fenómenos. Es un lugar también de observación de los fenómenos. Entonces, decir esto es decir también que el artista, dentro de esta estructura, opera desde un lugar del no funcionario, ¿no? O sea, no es un funcionario es un actor que va a contrapelo de esa operatividad, ¿no? Ahí podríamos, no sé, meternos ya con algunos, con algo de literatura, con algunos textos, Flusser, que nos habla también de aquello, con esta figura de la caja negra, en donde, claro, el artista lo que hace, modifica, altera el programa. Entonces, claro, ahí hay un elemento que es bastante atractivo, ¿no? Que de alguna manera propone también esta ruptura de estas estructuras dominantes, o de estas estructuras que se fortalecen por medio de distintas dinámicas sociales, políticas, geopolíticas, ¿no? Ahí hay un rol que es bastante fundamental, ¿no? Y que creo que la sociedad necesita el arte, sin duda que desde ese lugar, o sea, necesita un punto de vista más. Ese punto de vista es una de las características que tenemos como artistas. Otro elemento que tú también colocabas ahí, que tenía que ver con esta idea de la privacidad, ¿no? Que hoy día digamos, apareció de nuevo, o sea, no sé cuántos de nosotros realmente leímos los manuales y qué estábamos diciendo cuando activamos Zoom, cuando le estábamos diciendo sí, lo voy a ocupar, o sea, cuántos, digamos, espacios están siendo vulnerados también hoy. Y la privacidad es uno de los elementos que son bastante interesantes también de observarlo. Snowden, Edward Snowden, ¿no? Marín americano. Claro, ya tan revisado, con un par de películas a cuestas, documentales. Él hizo una jugada muy interesante, o sea, nos desveló algo que estaba, ¿no?
O sea, hoy en día, que cada uno de nosotros parche su cámara con un sticker, o con un tape, o con una cinta enmascarada, es porque escuchamos lo que nos dijo Snowden, no es por otra razón. Ahora, ¿qué es lo que él plantea? Él plantea justamente que hay un punto en la privacidad que no podemos transarlo, ¿no? Él dice esto en sus presentaciones, ¿no? Que la privacidad es un lugar que debemos resguardar porque allí reside mucho de lo que nosotros como seres humanos, como personas, estamos diseñando, estamos construyendo nuestra propia identidad, ¿no? Entonces, que finalmente la privacidad no tiene que ver con un texto que se podría reducir, es que no tengo nada que ocultar, por lo tanto, da lo mismo, ¿no? O sea, sino más bien él provoca desde otro lugar que tiene que ver con estos espacios de resguardo. Entonces esa es una bonita pregunta también para hoy, ¿cuáles son nuestros espacios de resguardo? ¿No? Hoy día todos están entrando por Facebook a mi espacio de trabajo, que está atrás. ¿Hicimos algún contrato nosotros sobre esto? No, se abrió. ¿No? Entonces ahí hay varias cosas, varios elementos que podríamos poner en cuestión y en discusión. Y que de alguna manera activan varios campos sensibles de las humanidades, de las artes, de la ciencia. Sí, quedaría ahí porque podría seguir desarrollando algunas de las ideas también a partir de investigación que he hecho, especialmente con el cableado submarino, los mitos que hay detrás, ¿no? Que son puntos también muy, muy interesantes para mí, pero no quiero tampoco latear con toda esa historia. No, de todas maneras te voy a preguntar para que me hables un poco de ese proyecto. Solo quiero saludar a Bernardo Piñero, que está conectado desde Buenos Aires, que te manda un saludo y también está muy atento y nos recuerda que efectivamente es Simon Beckert, ¿no? El artista alemán, con un proyecto que se llamaba Google Maps Hacks. Y también a María Luisa Murillo Bom, que nos hizo una consulta sobre el profesor Machuca, que yo creo que la podemos conversar después un poco más adelante. ¿Qué pasa con los cables submarinos, Daniel? Cuéntanos qué pasa. Ya nos metiste a todos la curiosidad. No, lo que pasa es que, claro, dentro de los procesos de investigación, creación en la cual yo desarrollo, digamos, toda mi propuesta artística, me he dedicado los últimos 3, 4 años a trabajar sobre aquello, a investigar sobre aquello, y me ha tocado visitar un poco la simulación que hay detrás de todo esto, ¿no? Y todas las implicancias también que hay, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Nuestra comunicación, nosotros creemos que estamos en una nube, ¿no? Que estamos dialogando con la nube. Esa es una imagen que nos han construido y que es bastante interesante también. Creo que también ahí hay un mundo del mito de nuestras relaciones humanas, de nuestra comunicación, que son muy atractivas de ponerlas en escena. El cableado submarino, el 97%, que es otro dato también, por la investigación, ¿no? El 97% de nuestra comunicación digital va bajo mar, ¿no? O sea, es submarina, no es que hay una nube, es bajo mar, o sea, son cables de fibra óptica, por lo cual hoy día nos estamos conectando, todo esto está llegando a algún servidor en algún lugar y se está conectando. Entonces, cuando tú empiezas a ver también y observar, bueno, qué es este cableado, cómo está instalado en el globo, empiezas también a evidenciar relaciones geopolíticas que son bastante interesantes, ¿no? A los que quieran estar revisando ahí en internet a la vez el submarinecablemap.com, pueden entrar a este mapa donde están todas las carreteras de cableado. La conectividad que nosotros tenemos como país a la red global está en 3 puntos con el globo.
¿no? O sea, toda nuestra información, todo el flujo monetario, todas nuestras comunicaciones relativas a telefonía IP, todo lo que de alguna manera construimos en el campo de lo binario, de lo digital, van por ese flujo, ¿no? Y nuestros dos puntos de conexión a esta red mundial, o tres, digamos, voy a decir dos porque son dos de cableado submarino y una que recorre la cordillera, son de una fragilidad impresionante, ¿no? Que es muy interesante observarla, ¿no? O sea, las torpederas, detrás de un kiosco de las torpederas en Valparaíso está el punto de conexión a la red global, ¿no? Los que vivan en Valparaíso pueden recorrer y visitar esta alcantarilla por donde nos conectamos al mundo, ¿no? Esto que estoy señalando, uno puede empezar a observarlo en otros lugares del planeta y puedes ir, no sé, para hacer otro análisis. Cuba, ¿cómo se conecta Cuba a Internet? Tanto que estamos hoy día en esta dinámica de las redes y conectados y no perdiendo contacto, supuestamente, ¿no? Cuba está conectado, tiene solamente un punto de conexión, en realidad tiene dos puntos de conexión con la red. Pero digamos, uno es el habitual de red que está conectado con Venezuela, y el otro punto de conexión es Guantánamo, que no debemos decir que no es Cuba, y que es la red con Estados Unidos. Es decir, la conectividad de Cuba pende de Venezuela, ¿no? Y la conectividad de Guantánamo, digamos, sabemos de dónde cuelga. Entonces estos son elementos que de alguna manera nos presentan un mapa paralelo al mapa que conocemos, pero también nos presentan algunas preguntas que me parece que son interesantes de poder definir cuando hablamos sobre esta noción de estar en red. ¿A qué nos referimos con esta noción de estar en red? Ya hablábamos hace un rato de que el 60% del globo está conectado a la red, un 40% que no está. ¿En qué están aquellos? Podríamos preguntarnos. ¿En qué acciones están hoy día? No lo sé. Creo que ahí hay preguntas también que hablan de que en realidad no estamos en una especie como de arriba de la ola, surfeándolo. Estamos en una situación aún distante. Con esto no estoy abogando por las redes ni nada de ello. Simplemente estoy poniendo un punto de inflexión sobre esta noción de que estamos conectados, de este eslogan, ¿no? Entonces también es bastante interesante entender digamos, la excusa del cable, de la fibra óptica, del cable submarino, versus estas otras dimensiones que tienen que ver con dimensiones económicas. O sea, cuando aparece publicado en el diario, en primera página, que vamos a tener un cable conectado con China, lo que están diciendo es que hay un flujo económico con China que es necesario darle prioridad y que tiene que tener cierta autonomía, ¿no? O sea, que requiere, sin duda, un peer-to-peer muy importante, ¿no? Las redes son un lugar de comunicación, por cierto, y dentro del campo académico son un campo también relevante que nos permite desarrollar proyectos, desarrollar investigaciones, pero también es un lugar que uno puede observarlo desde una mirada un poquito más ácida, quizás. Y aquí puedo contar una anécdota que me pasó en Brasil, haciendo parte de esta investigación en la ciudad de Bahía, un lugar que tiene muchos puntos de conexión de Internet, en donde logro tener una entrevista con encargados de redes locales, y en donde ellos me empiezan a hablar de esta red universitaria que existe en Brasil, muy similar a la Reuna nuestra, que permite el trabajo y fortalecer el trabajo de diálogo entre investigadores. Y me dice, pero bueno, para las Olimpiadas de Río se tomó la red académica y se montó un cable paralelo, o sea, se montó dentro de esta misma red de alta velocidad, se montó todo lo que es la vigilancia de cámaras de la ciudad de Río, ¿no? O sea, cuando acontece este relato, yo me voy un poco para atrás, por cierto, y digo, bueno, lo que me está diciendo, ¿entenderá lo que está diciendo? Las implicancias de esto, en donde sabemos y conocemos que el avance de las redes
a nivel académico son fundamentales, pero la pregunta que uno podría hacer ahora es, bueno, ¿quién está detrás por esa pugna de que avancen estas conectividades? La vigilancia, la supervigilancia, el panóptico de Bertham de nuevo, Foucault, vigilar y castigar, o sea, empiezan a aparecer todas estas imágenes o todos estos elementos que uno los ha estudiado, ¿no? Entonces, claro, son preguntas bastante interesantes para nuestra sociedad hoy, que yo no digo que yo tenga la respuesta, a mí me interesan mucho las preguntas, en verdad. Las respuestas quizás cada uno de quienes han podido experimentar o participar de alguna de las exposiciones que he desarrollado podrán tener quizás una mirada, pero sin duda que es necesario poner estos énfasis, poner estos lugares, señalarlos, ¿no? O sea, poder poner marcador ahí y señalar, aquí algo está ocurriendo acá, ¿no? No por un afán de la paranoia, que también podría ser otro lugar para responder a esto, sino por un real conocimiento de las cosas, ¿no? De cómo operan, cómo funcionan. Claro, claro, claro que sí, y también recordar que ese debate del cual tú hablas respecto a privacidad, a cómo los medios efectivamente entran sin contrato a nuestras intimidades, pasando por un zumbido de un teléfono en una situación que uno puede estar muy cercana con un hijo, por ejemplo, ¿no? Tú y yo somos padres, o etcétera, pasando por lo que tú estás diciendo, digamos, por toda esta como apertura de intimidades que ha habido a partir de estas comunicaciones, ¿no? Que también empiezan a adquirir, por supuesto, otros discursos, la gente que pone sus libros o pone su Oscar ahí atrás o su premio, su Grammy, ¿no? Y nada, yo creo que, o sea, respecto de ese punto, quizás el mayor momento de fragilidad es precisamente cuando se da ese famoso mito dentro de la ciencia ficción en donde el hombre empieza a perder el control un poco de lo que sabe que está pasando en estas relaciones, ¿no? Y que solo algunos, como tú o muchos otros que trabajan en estos temas, entienden, pero sin embargo yo o alguien que usa un teléfono Huawei, ¿no? Obviamente ve las noticias y dice, chuta, según nuestros amigos del norte, nuestros amigos chinos nos han estado observando todo el tiempo con los teléfonos Huawei. Entonces, uno entra también como público, como creador, como ciudadano en esta sociedad a un espacio de incertidumbre muy grande respecto a lo que uno transmite, lo que uno comunica, lo que se recibe de uno, ¿no? Y eso también me parece que puede ser parte que también es ese 40%, no solo por posibilidades, capacidad de conectarse a la red, sino también por opción, ¿no? Una generación sí. También que sí. Ve que no hay tanto beneficio y hay mucha más pérdida, ¿no? Tal cual, o sea, yo creo que a ver, lo interesante de esta cuestión es la conversación y el profundizar en estos temas. Tenemos que estar informados, tenemos que saber sobre estas cosas. No podemos simplemente agenciarnos o de alguna manera entregar nuestros datos. O sea, yo, por ejemplo, no tengo Facebook. Pero no es porque sea, no sé cómo decirlo, contra Facebook, o sea paranoico, sino porque me tocó estar justamente cuando estaba la discusión sobre qué era Facebook, sobre los temas de privacidad. Me tocó justamente estar en esa discusión en el 2008 por una residencia que estaba haciendo en Nueva York. Y era una discusión muy informada, muy importante. Y eso me llevó a decir, bueno, ¿qué me aporta a mí esta plataforma? ¿Qué me otorga? Conectividad, relación con otros, ver a antiguos amigos, encontrarme con, no sé, difundir mi trabajo.
y decidí que no me daba el tiempo tampoco para incorporarlo como algo que al parecer en ese momento tenía que ver con una dinámica diaria. Entonces, justamente como tú dices, yo tomé la decisión y dije, esto no tengo la impresión que no calza conmigo. Así lo ha sido tal cual Twitter, Instagram, aunque muchos me dicen que me estoy perdiendo cosas, que en realidad debiera estar ahí, debiera poner. Algunos han sido un poco más fuertes y me han tratado de, no sé, como decir que a qué le tengo miedo, o con epítetos un poquito más altos también, pero tiene que ver con una decisión que yo tomé consciente de ciertas cosas que iban a implicar. Por lo tanto, fue una decisión que a mí, la verdad, no me ha traído ninguna complejidad el no tener Facebook, el no tener Instagram, sino más bien me permite una ligereza, digamos, no estoy preocupado de aquello, no es un punto en tensión para mí. No me aporta. Entiendo que a otros, por cierto, puede aportar y puede generar, pero esa discusión en conciencia es a la que yo un poco apelo, o sea, tener la información. Y creo que nosotros como país, si bien es cierto, hay espacios donde se están discutiendo, hay lugares donde se han puesto en escena también el tema de los datos, el resguardo de los datos, ¿no? Pero estamos, o sea, tengo la impresión que nos falta aún mayor conversación sobre aquello, ¿no? Nos falta. Hay un trabajo que a mí que yo desarrollé que tiene que ver con Metro. A los que les interesa pueden buscarlo en mi sitio web después o ahora mismo, masivo.cl, que eso sí lo tengo. Te fijas, hay un sitio web con mi trabajo. Eso sí está disponible. Eso está disponible hace mucho rato. Y ahí hay un trabajo que tiene que ver con, que se llama Traza, que es de hace un par de años, que justamente apela a esta ligereza que tenemos con los datos, ¿no? Y esto partió justamente por una observación muy simple y muy específica que fue post-atentado de escuela militar, ¿no? Que es cuando sacan los basureros, cuando sacan los lugares donde uno dejaba la basura, ¿no? Y aparecen estas bolsas transparentes, estos receptáculos de voucher de pago. Observé esta cuestión que emergió de pronto, apareció una basura que no la estábamos viendo, ¿no? O sea, ahí había una cuestión que me pareció interesante y empecé a recolectar estos vouchers cuando la gente cargaba su tarjeta VIP, ¿no? Y me tocaba cargar y agarraba los vouchers y me llevaba un montón en el bolsillo y llegaba y los empecé a analizar y me empecé a dar cuenta que había un numerito y ese numerito, si yo entraba a un sitio que había dispuesto Metro, podía colocar ese código y aparecía lo que había hecho el portador de esa tarjeta en los últimos 90 días. Y aparecía con horas de entrada, rutas, cuándo cargaba, cuánto cargaba. Esa es una información que Privada. muy interesante, ¿no? Entonces, claro, me parecía que este gesto de hacer aparecer la basura, o sea, que veamos, porque recordaremos que este atentado ocurrió por una bomba en basurero, genera un gesto ahí de cambio de protocolo, y a la basura no se oculta, se muestra. De hecho, ya cualquiera que recorre el metro puede ver cómo la primera basura son tachos de café, porque es el primer basura que se va dejando en la mañana, y hay una especie como de tipología también que uno podría trabajar con aquello, ¿no? De cómo este basurero se va llenando. Entonces, hay un punto que tiene que ver aquí con una inflexión sobre los datos, sobre la data, que es bastante interesante también de poder explorarla, ¿no? Hoy día los datos, en el contexto que estamos, es una cuestión bastante digamos, en tensión, ¿no? Muy en tensión. Y que el gobierno está haciendo, o sea, ya tuvimos un cambio el otro día porque están contando mal. O sea, ¿qué significa eso, no? O sea, eso es algo, digamos, tiene un
correlato con la realidad, con vidas. Claro. No es cualquier cosa, no es un punto, digamos, no es, ¿cómo decirlo? Tiene una intensidad. Entonces, claro, ahí hay cosas que, insisto, son interesantes para mí de poder observarlas, de poder trabajar con ellas y poder bocetear tanto investigación como obras que remitan a estos problemas, a estos asuntos, ¿no? Asuntos que me parece son relevantes de atender. De todas maneras, Daniel, coincido plenamente contigo. Aprovecho de saludar te manda saludos Esteban Díaz González, y como un gran artista. Y también Chris Pintoy está muy atento a nuestra conversación y puso el link a www.submarinecablemap.com para aquellos interesadas en seguir tanto el trabajo de Daniel, las investigaciones, como obviamente todas las posibilidades que nos abre reflexionar, observar, mirar, tanto creativamente como discutirlo, ¿no? Yo no puedo dejar, porque además de primero señalar que siempre es un agrado y placer y muy interesante hablar con Daniel, no puedo dejar pasar de la conversación preguntarte algo que trato también de indagar en esta misma lógica de entrar en una intimidad, pero como dices tú, una intimidad que uno elija, por eso te lo pregunto. ¿Qué proyectos has revisitado tuyos, de otras personas que han cobrado otra dimensión, tanto en Chile por el estallido social de octubre o por la pandemia? ¿Qué cosas has podido tener tiempo de volver a decir, chuta, no estaba tan perdido aquel que todos tachamos de loco o de loca, o viceversa, digamos, recuperar un interés y una claridad por algunos textos, algunas obras en este contexto? Súper, eso es una pregunta bien atractiva para mí. De hecho, podría tomar cosas que tengo aquí en la mano como para mostrar en lo que estoy ahora, y tiene que ver justamente con esto de qué estoy remirando, qué estoy revisitando, ¿no? A ver, déjame ver qué tengo en el como ventanas desplegadas en la misma red, ¿no? Estaba viendo justamente un libro de Adriana Valdés, Redefinir lo humano. Hay una cosa ahí que me parece que hay que visitar. Esto por una conversación que tuve ayer con Enrique. ¿Qué otra cosa estoy? Algo personal. Bueno, vamos a lanzar pronto. Aquí tengo la maqueta, si quieres, este libro de exposición que hice el año pasado, el 2019, en abril se inauguró en Quinta Normal. Es un libro que vamos a hacer un lanzamiento bastante como en la misma mecánica que estamos. Es un libro que tiene, tiene todas las fotografías de las obras que se implementaron en el Museo de Arte Contemporáneo de Quinta Normal. Además tiene textos de Sergio Rojas, de Valeria Radrigán, de Natalie Goffard, de Luis Monterrojas y de la Valentina Montero. Textos míos también que están incorporados. Y vamos a hacer el lanzamiento de esto de manera virtual. Vamos a liberar el PDF todavía no tenemos la fecha, pero estamos organizando eso. Vamos a también a hacer una lista de personas interesadas para que cuando tengamos posibilidad de contacto, darles el libro físico. Y eso es algo también en lo que estoy ahora. Obviamente los proyectos que tenía para este año de exposición se han detenido. Se ha fortalecido más bien un trabajo remoto a distancia por medio de conversaciones, de reflexiones más de otro orden, y quizás algo que estoy revisando también, que fue, esto es como como uno recomienda libros, ¿no? Sí. Bueno, me pedí que lo tenía pendiente,
que es un artista que me gusta mucho. Jaque, sí. Claro, gracias a Amazon pudo llegar de buena manera. Y claro, este artista, o sea, si pueden buscarlo también ahí, tiene muchas claves que para mí son muy inspiradoras, o no sé si inspiradora es la palabra, muy como acuciosas, ¿no? Muy también de entrar en temas contemporáneos, sociales, económicos, ¿no? Y que los despliega de una manera muy bella, ¿no? O sea, su trabajo a mí me gusta mucho. De hecho, lo ocupo mucho en alguna clase que doy como una referencia de base para todo el trabajo contemporáneo que se hace en arte, ¿no? Dado que su mirada es una mirada también muy sistemática y muy de despejar capas ocultas, capas traseras, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que he estado. Bueno, hay más cosas, pero no sé si es necesario mostrar todo lo que hay aquí encima. Terminando también otro libro con Bellas Artes, que espero que pueda salir pronto, que es otra parte de otro proyecto. Así que, digamos, uno está activa, ¿no? Uno está activo, perdón. Uno está muy activo a pesar de estar un poco encerrado y sí, pinchando cosas permanentemente, casi como un DJ que está ahí pinchando discos, siempre como en algo, ¿no? Ahí activo. Sí. Sí, bueno, acá también nos está mandando y te manda saludos Juan Alvear, valorando la conversación. María Paz Ercilla nos está preguntando cuál es el autor que mencionaste, Jaque, con doble A. Hans Jaque, sí, con doble A. Vamos a ponerlo ahí en si quieres ponerlo claro, un poquito más, menos cerca. Ahí, perfecto. Hans Jaque, así se escribe. Es uno de los últimos libros que sacó. Y pucha, antes de despedirnos de las últimas reflexiones, primero quiero contarles, agradecer a toda la gente que estuvo conectada, comentarles que la entrevista con Daniel Cruz va a estar accesible en el sitio del Foro de las Artes de Chile en el Facebook. Vamos a difundir el lanzamiento apenas Daniel nos avise de su libro a través del sitio de DICREA, de las redes de DICREA, la universidad. Apoyaremos a la facultad de todas maneras. Avisarles que este viernes tenemos a otro colega de Daniel del Departamento de Artes Visuales, el profesor Gonzalo Díaz, conectado también a las 12 en una conversación de esta naturaleza. Y, pucha, Daniel, te podría preguntar muchas cosas al final. Antes de una reflexión, no me quiero olvidar que María Luisa Murillo nos comenta si creemos que el trabajo de Guillermo Machuca fue lo suficientemente valorado, ya que hay toda esta avalancha de reconocimientos precisamente en Facebook, que espero que alguno de tus hijos te pueda no, compartir. Tampoco tienen. Tampoco tienen. Así que por ahí te las mostraremos, porque claro, ha habido una importante señal de declaraciones muy humanas de exalumnas, exalumnos, estudiantes, hoy muchas académicas, académicos, profesores, críticos, por recordar algunos, Mara Santibáñez, Federico Galende, etcétera, etcétera, digamos, han estado escribiendo, Catalina Valdés, así por los nombres que recuerdo ahora que pude ver ayer. Y entonces, comentarle a Carmen Galleguillos que hablamos de Guillermo, de Machuca al inicio de la conversación, pero lo retomamos antes de cerrar. ¿Qué crees, qué piensas tú respecto a esta valoración? O sea, yo creo que sí, estuve en el último lanzamiento del libro de Machuca, en Feria del Libro, que fue una presentación muy bonita. Me gustó mucho lo que habló Federico Galende ahí. Me gustó mucho porque hizo también un pequeño retrato de Machuca, ¿no? Y no lo voy a comentar ni nada, pero se lo dije después a Federico que
me había gustado la manera en que había puesto, digamos, a Machuca en una imagen que construyó ahí mientras presentaba el libro con esta capacidad que tiene Federico, ¿no? Bien total de performear mientras habla, ¿no? Y sí, yo creo que, o sea, por lo menos las personas que lo conocimos, es difícil hacer ese gesto, ¿no? Que lo conocimos, que nos relacionamos con él de una u otra manera. Yo no era del círculo íntimo, más bien nos encontramos a lo menos una o dos veces en la semana a conversar en los pasillos, en el casino o entre medio. Es una persona que yo creo que tiene un reconocimiento por muchos lugares, ¿no? O sea, no solamente el campo del arte, creo que la cultura, o sea, el aporte que él hizo va más allá también de lo cultural, creo, ¿no? Y por eso quiero decir también que hay una cuestión afectiva, donde los estudiantes valoran a Guillermo, donde hay un reconocimiento también de otra capa que quizás no es la capa del profesor solamente, ¿no? Sí, no, yo creo que sí, sí. Sin duda es algo que vamos a extrañar, porque era una persona, yo que habito las encinas, digamos, es una persona que ponía una cuota de humor siempre que me lo encontraba, y eso me era bueno, digamos. Eso va a faltar ahora. Sí. Y nos va a hacer falta, efectivamente. Sí, yo quiero agradecerte, Daniel, agradecer a Daniel Cruz que haya aceptado esta invitación, artista visual, académico, pensador de las artes mediales, tiene muchos temas, por favor, sigan su trabajo quienes lo están conociendo ahora. Pueden replicar la entrevista que la vamos a subir y la pueden consultar, obviamente. Y Daniel, antes de despedirnos, abrimos muchas aristas, ¿no? de la conversación muy interesantes. Yo me quedo con algo que tiene que ver con hablaste de un concepto respecto a estas nuevas sensibilidades o la emergencia de sensibilidades a partir del uso de nuevos medios o el no uso de nuevos medios, ¿no? Y también lo pienso porque todos los artistas, sobre todo de nosotros para arriba, que tenemos un poco más de experiencia, que el mundo actual puede efectivamente presentar muchas angustias a la gente joven, muchas preguntas no resueltas. ¿Qué podríamos transmitir respecto a lo que permanece del arte, de las sensibilidades y de cómo lo pueden abordar hoy los jóvenes artistas que están viendo que este mundo se está transformando de una manera tan acelerada? Sí, es compleja la pregunta, porque uno podría caer también en tratar de dar alguna receta o algo, y justamente lo que no quisiera es aquello. Cuando yo ingreso digamos, a los estudios del arte, porque hay que decirlo, yo estudié arte, yo no, antes de eso tenía mucha sensibilidad, digamos, por el dibujo, por elementos como más basales, pero el campo cultural no estaba, digamos, dentro de mi paisaje de adolescente, más allá de tener experiencias transculturales y todo aquello. Digo, no estaba como un punto de inflexión. Por lo tanto, simplemente invitaría a los que tienen, especialmente a los más jóvenes, que están quizás definiendo campos donde quieren desarrollarse, que puedan seguir también las intuiciones, ¿no? En mi caso, llegué al campo del arte por una intuición, después de un paso por arquitectura, y me di cuenta que era el lugar donde yo podía explorar todo, digamos, un campo amplio, árido, por cierto,
pero un campo amplio que podía también levantar una mirada sobre ciertas cosas, proponer un lugar a observar, como estoy tratando de recordar hace 25 años atrás, ¿eh? como un poco más quizás, 28 años atrás. Entonces, el campo del arte, digamos, es una necesidad humana, ¿no? Yo lo veo así y espero que podamos seguir profundizando en cuáles son los campos de incidencia, ¿no? Cuando digo necesidad humana, digo también es un campo del conocimiento, ¿no? Es un campo que nos posibilita conocer capas que otros lugares, desde otras miradas no se construyen, ¿no? No estoy hablando, insisto, en esta sensibilidad como desde un lugar de una emocionalidad solamente, sino también de una capacidad de entender, de adelantarse, de observar, de retroceder, ¿no? Una especie como de campo de movimiento, incluso óptico, ¿no? Que nos permite ver dónde estamos parados, qué estamos construyendo, qué estamos haciendo. Entonces, decir que el campo del arte es un dispositivo crítico es coherente, es correcto a mi manera de ver. No es el campo del arte solamente, quizás hay un ámbito que lo es, el de la contemplación. También es un lugar de levantamiento de preguntas hacia nuestra sociedad, hacia lo que queremos construir, hacia lo que queremos ser. Me quedaría ahí porque podría seguir quizás desarrollando algo más, pero entiendo que también tenemos un tiempo acotado. Yo de verdad quiero invitar a todos, agradecer a quienes nos han felicitado por la conversación con Daniel Cruz, a Carmen Galleguillos, mandarle un saludo y invitarlos porque esta conversación se mantiene. Seguramente Daniel estará invitado a algunas actividades la próxima semana, ¿no? Que como él nos mencionaba, del Festival de la Imagen, que se desarrolla en tiempos pre-COVID presencialmente en la Universidad de Caldas, nuestros grandes amigos de la universidad, con la Universidad de Chile. Y hoy día mismo, a las 6 de la tarde, se presenta la revista del departamento. Se suspendió. Ah, se suspendió. Para la próxima semana, es el próximo miércoles. Perfecto, entonces excelente que lo podemos decir acá y lo vamos a avisar también por las redes de DICREA y las redes de la universidad. Un aplazamiento de una semana, obviamente con motivo del fallecimiento de nuestro gran colega, de algunos amigos, de algunos profesores, de algunos... un crítico muy significativo de nuestro tiempo, del arte, y no solo del arte y la cultura, como decía Daniel. Así que Guillermo Machuca, quien obviamente hemos dedicado a esta conversación, partimos con él, hemos hablado harto de él y seguramente se habría burlado harto también de esta entrevista. Así que quiero mandarte un gran abrazo, Daniel. Ha sido un gusto conversar contigo, un gusto a las personas que se conectaron y bueno, seguiremos en contacto. Ojalá que nos vean el jueves a las 2, el viernes que viene, 2 días, con Gonzalo Díaz y le sigan la pista a Daniel Cruz. Y te mando un gran abrazo, Daniel. Muchas gracias por estar conectados y muchas gracias a todos. Sí, sí. No, gracias a ustedes. No se pierdan a Gonzalo el próximo viernes sin falta. Vamos a ver qué pasa ahí. Sí, no. O sea, junto con Hans Jaque, Gonzalo Díaz. Excelente. Muchas gracias, Daniel. Gracias a todos y nos estamos viendo en la plataforma Arte Urgente. Que estén muy bien. Chao. Bueno, chao, chao.